bienvenidos. Esto es Hoy Nos Toca la Noche. Junto con un equipo de periodistas vamos a analizar todos los temas de la jornada. Y, por supuesto, la política y la economía como centro. A esta hora de la noche todavía se desconoce la modalidad, el formato de los anuncios de mañana de las medidas que viene prometiendo el gobierno. ¿Lo hará el presidente Mauricio Macri en vivo? ¿Lo hará en las redes sociales? ¿Lo hará en algún mensaje grabado? Todavía no se sabe. Lo que se sabe es que a las 11:30 parte del equipo económico va a estar en Olivos dando una conferencia de prensa anunciando estas medidas. En un contexto en el que hoy se reveló cuál es el dato de la inflación de marzo. Estamos hablando del 4,7% y de interanual 54,7%. Realmente números poco alentadores y por supuesto vamos a tener con esto todo el análisis de Giselle Rumo. Pero también vamos a hacer foco en este año electoral en cuáles fueron las provincias que precisamente quedan en elecciones junto a las nacionales. Y son 4 nada más, estamos hablando de Catamarca, Santa Cruz, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. En este sentido, la provincia de Buenos Aires, al no poder desdoblar por una decisión política, por supuesto, la elección, lo que provocó entonces es que tenga en algunas encuestas un arrastre para abajo de la imagen de María Eugenia Vidal por la imagen negativa que está teniendo el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Con respecto a esto, ¿cuáles son las medidas que en las que se desmarca María Eugenia Vidal? Y una de ellas se dio en el día de hoy, un aumento a los docentes. Vamos a evaluar también esto desde el lado político, por supuesto. Y tener en cuenta que hoy vamos a estar hablando con Nicolás Luca acerca de las amenazas a un periodista. ¿Qué es lo que sucede cuando un periodista denuncia a bandas de narcotráfico en el país y se encuentra con que en la justicia no siempre encuentra todas las herramientas? Y además Santiago Ladino nos va a contar qué hacen con el dinero los deportistas del mundo entero. Como verán, mucha información, mucho análisis, poco tiempo. Empezamos. Y empezamos dando las buenas noches a este equipo maravilloso de periodistas que tenemos. Gise, buenas noches. Buenas noches, Diana. Buen martes. Muchas gracias. Con expectativas para el día de mañana, ¿no? Sí. Ahí sí, ya nos vas a contar todos los detalles. Nicolás, buenas noches. Buenas noches. Santiago. Buenas noches, ¿Cómo Diana. va? Muy bien. Muy bien, se pusieron, los chicos me vinieron de verde y de rosa, muy Sí. divinos los chicos. Bueno, vamos a evaluar Sarita un verde, poco... Sarita rosa. Claro. Vamos a hablar un poco la situación en la que tenemos hoy en vísperas a los anuncios del día de mañana, que no se sabe bien cómo van a ser, ahora sí se nos va a contar, pero también con un día muy importante porque se conoció el dato de la inflación. ¿Cómo fue la repercusión de puertas para adentro de la Casa Rosada de Sí, esto? fue un día difícil, son días difíciles para el Claro. gobierno. Diana. Semanas, te diría. La semana pasada también evaluamos una semana complicada a nivel político y Exactamente. económico, y esta, bueno, tenemos ya Sí. 2 días de muchas Sí, cosas. vos fíjate que el presidente parecía que se había anticipado porque había dicho que la inflación de marzo, que dio 4,7, iba a ser un pico de inflación. Pero la realidad es que esperaban menos incluso de 4,5, porque en voz baja estos días voceros del gobierno comentaban a los periodistas y tiraban esa cifra, 4,5, porque si después daban menos, el impacto iba a ser mejor. Bueno, los sorprendió otra vez con un 4,7%. Esto ya implica que en el primer trimestre ya tenemos 2 dígitos de inflación, 11,8%. Casi 12 prácticamente. Casi 12. Muchísimo. Terrible. Y el dato La inflación interanual interanual es 54,7%, que es la más alta desde 1991. Y eso no termina acá, porque para abril no hay datos muy alentadores, porque ya los economistas están estimando una inflación de entre 3,8 y 4,2, con lo cual 2019 también se proyecta una inflación cercana al 40%. La verdad que esto no tenía que ver con las expectativas que tenía el gobierno para este mes, ni siquiera el Fondo Monetario Internacional. Cuando uno hablaba en diciembre con la Casa Rosada y con voceros de gobierno, decían, bueno, vamos a tener inflación los primeros meses del año por los tarifazos, pero después calculamos que en mayo se va a estacionar. Y la realidad es que no está pasando eso. Incluso abril es un mes que por estacionalidad suele ser siempre tener menos inflación que marzo, que es el mes en el que se gasta mucha plata con el tema colegios y educación. Y ahora fue mayor.
Entonces, lo que están viendo realmente en el gobierno muy preocupados es que la inflación núcleo, ¿no? Esta que deja fuera, no tiene en cuenta los productos energéticos ni alimenticios, tiene una inercia imparable. O sea, se están dando cuenta que hay una inercia que es muy difícil de parar, que se suma. Al principio se pensaba para entonces abril, Claro. mayo, que empieza a bajar y no está pasando, y ahora se va corriendo a julio. Sí, y que además se suma a la incertidumbre electoral, que suele pasar siempre, todos los años, y este año peor por la grieta, porque todavía no se sabe quiénes son los candidatos, salvo el presidente. Entonces hay una incertidumbre terrible, que eso puede generar también volatilidad en el dólar. Con lo cual, bueno, la medida generó, yo te diría, digamos, el conocimiento del INDEC, por lo menos hubo 3 consecuencias que se pueden contar. A ver. La primera es que Macri suspendió el viaje que tenía previsto a Francia y a Bélgica para el 26 de marzo, se iba a entrevistar con Macron. Bueno, de abril, perdón. La suspendió porque dice que no es momento para irse del país en medio de esta crisis. La segunda es que estaban viendo si lo cuidaban al presidente, si no lo cuidaban, cómo iba a ser el anuncio mañana de las medidas que se vienen anticipando hace más de 15 días. Se había dicho que él iba a ser el que se iba a poner al frente, iba a explicar. Ahora es una incógnita. Ahora todavía se sabe que él va a hacer a las 10 de la mañana un anuncio general. No se sabe todavía el formato. Hasta ahora dicen que puede hablar quizá en un video grabado a todo el país, un mensaje grabado a todo el país, o que puede difundirlo por las redes. Lo estaban viendo todavía, horas de debate, todo el día hoy. Lo que sí está confirmado es que a las 11:30 de la mañana va a haber 3 ministros, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el ministro de Producción, Dante Sica, y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, van a dar la conferencia de prensa y van a explicar, digamos, de qué se tratan estas medidas, que además van a difundir a la prensa también temprano, o las van a subir a distintos sitios web y las van a difundir para que los periodistas le puedan hacer preguntas. Pero la realidad es que uno se pregunta si... ¿Qué magnitud, qué alcance que puede llegar a tener estas medidas? No, pero lo que se pregunta desde el punto de vista político es si no sería conveniente que el presidente se ponga al frente de este anuncio, teniendo en cuenta que se sabe que ni Mauricio Macri ni Marcos Peña estaban muy convencidos de los resultados de estas medidas, que en realidad son medidas que analizaron y que consensuaron a pedido de los gobernadores de Cambiemos, los 3 radicales, y especialmente María Eugenia Vidal, que se la está viendo negra en la provincia de Buenos Aires, y Horacio Rodríguez Larreta también, que es, por ejemplo, lo de congelamiento de precios, hablan de acuerdo de precios, no quieren hablar de la palabra congelamiento de precios. Entonces uno se pregunta si justamente no sería enviar mejor una señal más de liderazgo, más de convencimiento de las medidas, que el presidente esté al frente, ¿no?, explicando las medidas. Pero bueno, quizá decidieron preservarlo, esas son decisiones que se toman en el laboratorio estratégico. Claro. Después se verá cómo cae esto, ¿no?, entre los mercados y entre la gente. Dice, no podemos dejar de mencionar y de analizar también la situación de la provincia de Buenos Aires, menos en un día donde políticamente también dio un símbolo, un signo y una medida la gobernadora María Eugenia Vidal, sí, con el aumento a los docentes. Sí, María Eugenia Vidal está haciendo malabares, porque la realidad es que las encuestas, hoy una encuesta fresquita de Federico González en la provincia, dice que María Eugenia Vidal mide, si fueran las elecciones desdobladas, mide 29, 30% contra un Axel Kicillof que mide 17%. Pero como van a ser unificadas y va a llevar en la boleta, el presidente la baja 4 puntos. Y ella le sube 2,5, le aporta a ella. O sea, pero el presidente le baja 4 puntos. Como en la provincia de Buenos Aires no hay balotaje, se pierde por un voto. Es la gran preocupación en realidad. No puede funcionar lo que es el voto útil, ¿no? Que uno dice, bueno, en octubre uno puede votar a quien quiera, pero después hay un balotaje y decide el menos malo. Bueno, con lo cual está haciendo esto, lo venimos charlando, gestos diferenciadores, todo lo que pueda,
justamente lo que estamos diciendo, Macri mañana quizá va a dar un mensaje breve, ella hoy, ¿qué hizo? Hoy se puso al frente del anuncio del acuerdo que se cerró con los docentes en la provincia de Buenos Aires después de meses y meses de negociaciones. Es un acuerdo en donde la gobernadora cedió, hay un cambio de estrategia, un cambio de discurso, hizo concesiones a los gremios, algo impensado hasta hace unos meses. Sí, recordemos que principalmente con los gremios de los docentes también ellos se enfrentaban en el no dar el brazo a torcer. Sí. Y ahora también lo que están haciendo es tratar de, bueno, poco a poco ya hubo, hace un mes creo, también un anuncio en pos de los sueldos de los docentes y ahora este sería otra vez de nuevo. Sí, lo que se acordó básicamente digamos, para darles el 15,6% de la pérdida de poder adquisitivo de 2018, acordar que se aumente de acuerdo a la inflación cada 3 meses durante el 2019. Miren justamente la gobernadora Vidal lo que dijo, no van a perder hoy, dijo esto en la conferencia de prensa, no van a perder los docentes frente a la inflación, o sea, se adelantó al anuncio del índice, que iba a ser alto, eso es una diferenciación. Y también se acordó que no le va a descontar los días de paro, pero con la condición de que los recuperen los docentes. Ah, perfecto. Bueno. Así que bueno, ella sí se garantiza de que no haya, que haya días de clase, que no haya problemas en el territorio, pero básicamente está demostrando cierta flexibilidad. Se mostró preocupada, si hoy la veían, el tono era de preocupación, pidió perdón por los errores cometidos, se mostró empática con la gente que la está pasando mal. Hay como otra... Se desmarca, ¿no? Se está desmarcando. No pudo desdoblar las elecciones, pero busca Sí. desmarcarse un poco Sí, en la elección para ver si el índice no le sigue dando bastante para abajo por ir unificada a la boleta de Mauricio Macri. Exactamente. Ahora, si esto después, bueno, servirá, ya después se verá. Vamos a ver también qué pasa con las medidas que se anuncian mañana. ¿Qué efecto tienen en el electorado principalmente? Exactamente. Lo que dicen la mayoría de los economistas, lamentablemente, está bien, son para incentivar el consumo, ¿no? Se congelan, hay un acuerdo de precios por 6 meses del programa de precios cuidados, pueden ser unos 60 productos, ahora 12 para comprar con cuotas sin interés, electrodomésticos e indumentaria, créditos para los jubilados para el ANSES, va a haber un plan para los morosos para que se pongan al día con la FIP. Bueno, hay diversas medidas. Va a haber una ley, hoy lo sacó Clarín esto, una ley que va a mandar Macri al Congreso para que haya más controles, digamos, para la competencia desleal, por si no se cumplen estos acuerdos de precios. Bueno, diversas medidas que tienden a ver si se puede alentar un poco el consumo y demostrar que el gobierno está haciendo algo. Pero insisto, los economistas están diciendo que en los efectos debido a esta inercia que está teniendo la inflación núcleo y a la incertidumbre electoral que hay, no ven que esto pueda tener un resultado duradero, por lo menos, ¿no? Sobre todo en junio, cuando se anuncian las candidaturas. Hoy conocimos también otra noticia, no menos sorprendente en el ámbito judicial, porque aparentemente para un sector las amenazas que recibió un periodista no constituyen delito, ¿no? Es un periodista que había incluso denunciado amenazas por parte de bandas de narcotraficantes, Nicolás. Sí, estamos hablando de un caso que se dio en Bahía Blanca en el 2017. El colega Germán Sasso investigó una banda de narcotráfico. Bahía Blanca es algo que no le prestamos mucha atención, pero cuando pasó el caso de Juan Suris en medio de la investigación de la ruta del dinero, empezó a surgir que había un despelote de narcotráfico tremendo. Seguimos sin prestarle atención y cada 2 por 3 surgen estas noticias y uno dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con el narcotráfico en Bahía Blanca? Germán Sasso es un periodista que hizo una investigación para el portal local La Brújula 24, es un medio muy consumido en Bahía Blanca. Y recibió una amenaza que directamente, cito textualmente, la calle está jodida y todos tenemos familia. ¿Vos te sentirías amedrentada si recibís un llamado de eso después de publicar una nota? Por sobre todas las cosas que ¿Vos, mencionen Gise? a mi familia.
O sea, Sí. ¿te sentirías un poquito amedrentada Sí. vos, Santi? Bueno, la jueza, la doctora González Larriba, de Bahía Blanca, jueza de lo correccional y criminal de la provincia, sostuvo que no fue tan así, y para pararse en que no considera que hubo delito, se para en la declaración del imputado. El imputado, estamos hablando de Herold, de apellido Herold, perdón, el nombre se me recontra perdió, Pablo Javier Herold, 34 años, compró un chip solamente para hacer ese llamado y para enviar esos mensajes, y el mismo día que hace esos llamados y que envían esos mensajes, arrojan un líquido extraño en la puerta de la redacción, y después el tipo en la declaración dice, en realidad no lo quise amenazar, le quise advertir. Bueno, Lo dice delante de la jueza. una advertencia. Una muchas veces advertencia es de una que la vas a amenaza. pasar mal. Claro. O sea, una advertencia, es peor una advertencia. O sea, si yo te advierto que podés llegar a tener un problema conmigo, es peor que una amenaza. Te estoy dando un dato concreto. Ahora, lo que llama la atención del fallo judicial es lo siguiente. Lo que te enseñan en la facultad, en Penal 1, y después se profundiza en Penal 2, es que lo único que hace falta para configurar una amenaza es que la persona se haya sentido amedrentada ante un posible peligro real. Si yo hago una denuncia porque una persona me dijo te voy a tirar una iglesia por la cabeza, obviamente no hay una amenaza, ¿sí? Porque no hay un peligro real, nadie puede levantar una iglesia y arrojarla. ¿Se puede sentir amedrentado? Sí, pero vamos, es un delito imposible, ¿sí? Ahora, si viene alguien, después de que denunciás a una banda narco y te dice la calle está jodida y todos tenemos familia, te puede pasar algo o lo que fuera, hay una amenaza real, hay un peligro real y hay un amedrentamiento, y eso es lo único necesario para que se inicie la causa por amenazas. La pregunta del millón es, no solamente consideramos que esto no es delito, pero le pregunto al Poder Judicial de Bahía Blanca, ¿lo investigaron por lo menos a este señor por sus vínculos con la banda narco? Tampoco, ¿sí? Obviamente la fiscal del caso dijo que va a apelar la medida. Claro. Esto va a ir a Cámara. Cámara, lo más probable es que si cursaron Derecho Penal 1 en la facultad, que damos por sentado porque es una materia de primero o segundo año, van a tirar para atrás este fallo. Y si tiran para atrás este fallo, esta jueza debería dar explicaciones ante el Consejo de la Magistratura, porque es la primera vez que se ve en Argentina que te amenazan por investigar una banda narco, el tipo confiesa que amenazó y no hay delito. No, y además sienta un antecedente para todos los periodistas y una alerta para todos nosotros de que un colega hizo una denuncia, una investigación, y que en realidad la justicia no lo está ayudando y no lo está amparando ante No. una situación de mucha fragilidad, Pero que aparte es de insólito. mucha exposición. O sea, yo una vez hice una denuncia por amenazas de muerte y es como si se paralizara la fiscalía de golpe. ¿Entendés? No, pará, hay una amenaza de muerte. Vos dijiste algo, recibiste una amenaza de muerte y hay que custodiarte y te ponen una consigna en la puerta de tu casa. Depende del nivel de la amenaza también, es qué tipo de custodia tenés. Nicolás Viñaski, pido disculpas, Nico, por la infidencia, él me dijo que el día que le apareció el auto alambrado, él no podía entrar al baño de un bar si no entraba primero el custodio. Claro. A ese nivel llegaba el peligro que entendía la justicia que tenía la vida de él, que el tipo estaba con custodio adentro de la casa, Claro. en el momento que estaba por ser padre, o sea, un descontrol. A mí me pusieron una consigna en la puerta de mi casa como para revisar y para que me sintiera un poquito más seguro. Pero no porque sea periodista, sino porque hay peligro real y cualquiera que va a denunciar una amenaza tiene el mismo trato. Ahora, si encima te comes una amenaza de muerte por investigar una banda narco, no sé qué más quiere la jueza. La verdad, como Bueno, que vamos no, a ver no es cómo un buen sigue, antecedente. eso en cuanto a la apelación también, vamos a seguirlo de cerca. Bueno, y vamos a hablar del deporte, pero del deporte y de la plata también. ¿Qué hacen los deportistas con todo el dinero que ganan? ¿Ganan mucho, ganan poco? Bueno, todos los secretos los tiene Santiago. ¿Cómo estás, Santi? ¿Qué tal, Diana? ¿Y? ¿Cómo va? Y la verdad que es una carrera muy, muy corta y en ese lapso se gana muchísimo dinero, pero los problemas, el ocaso financiero que se produce cuando se deja el deporte de alto rendimiento es muy, muy grande. El disparador lo da un estudio hecho por la XPRO, que es una organización sin fines de lucro que ayuda a los exfutbolistas de la liga inglesa, y concluyó que el 60% de los jugadores retirados de la liga inglesa caen en bancarrota una vez que se retiran en el lapso de los 5 años. ¿En En- 5 años ¿qué pierden hacen? todo el En dinero? 5 La años. vida loca. El Sí, 60, la vida loca. Nico ¿Puedes se decir que ríe. gasta mucho? Nico se ríe porque obviamente da. Porque la mayoría de los No. casos que conocemos se la La plata del mayoría de chupi. los casos
se patinan todo. La liga inglesa es Uy. chupi, se la Sí, patinan. pero ¿qué pasa? Ese es un dato para el lado del fútbol. En el caso de la NBA, según información de la Asociación de Jugadores de la NBA, ese porcentaje y en ese plazo aplican también a los jugadores, a los basquetbolistas, y todavía mucho peor en la NFL, que es una situación mucho más preocupante, que es el 78% de En los 5 años se jugadores les termina el que en dinero. los 5 años entran en quiebra o en situaciones extremas financieras. Bueno, ahí tenés una cuestión de educación. ¿Qué No, ahí nivel hay, un educativo? negocio, No. ahí hay un negocio para proponerse como administrador. Bueno. No, pero Ah, vos- negocio. más allá de Jerry Maguire, administrador que de- gran película histórica de NFL, pero vos tenés los que mayor nutren a la NFL es el Midwest norteamericano, que es el que peor nivel educativo tiene. Sí, sí. Igualmente estamos hablando de deportistas con mucho caudal de dinero, Estamos hablando con con- muchos vicios, seguramente. Por supuesto, tiene un abanico de posibilidades muy, muy grande. Podemos nombrar algunos que son casos que han tomado muchísima dimensión, como Mike Tyson, que entró en quiebra en el 2003, un deportista que aproximadamente ha ganado más de 300 millones de dólares. También y se bueno, una mina en el medio, ¿no? afrontó juicios donde también perdió muchísimo dinero Claro. por un caso de violación, pero también ha gastado o malgastado su Claro. dinero en bienes que se O no ha invertido. bienes que se deprecian mucho, como la ropa, relojes, Autos. Caso de Tiger Woods, que recientemente ganó el Master de Augusta, también ha entrado en un colapso financiero muy grande. Scottie Pippen, que ganó 6 anillos en la Con los Chicago Bulls. con los Chicago Bulls, exacto. Bueno, hay un montón. Paul Gascoigne, Iván Zamorano, el tenista Boris Becker. Ahora, todos- vamos a traer toda la problemática y el análisis a lo real acá cerquita, más cerquita. Perdón, ¿Cómo hacen los jugadores de fútbol y cómo hacen aquellos que no tienen grandes sueldos? Pero Maradona tuvo que volver a salir a jugar al fútbol en el 2004 porque estaba en la quiebra. Sí, tal cual. Maradona. Tal cual. El tema es muy, muy complejo y muy largo, ¿no? Poner la energía para seguir progresando en el deporte y tratar de ser mejor aún, porque la gloria está en eso, en tratar de encontrarse con ser mejor deportista y mejor profesional. Pero ¿qué pasa? Paralelamente, no hay una cultura que te dé un apoyo en cómo poder proteger mejor tu dinero. ¿Qué pasa? Antiguamente el futbolista, en mi caso, las herramientas que se le daba para progresar en el deporte eran pura y exclusivamente tácticas, técnicas, físicas. Hoy por hoy al futbolista se lo blinda por un montón de otros aspectos que tienen que ver con un psicólogo, un pedicuro, un nutricionista. Debería también poderle dar apoyo financiero, pero no Totalmente. porque tengan obligación de hacerse cargo de su patrimonio, ¿Pero apoyo sino financiero porque qué? Sí, tipo que una tenga que tener enseñanza. una Un enseñanza. asesor. Hoy por hoy te están obligando a ir al colegio. Hoy los clubes te obligan a ir al colegio para que paralelamente con el fútbol puedas también aprender otras herramientas que tienen que ver con la vida y formarte. Pero si te dan apoyo psicológico y apoyo en un montón de otros aspectos que no tienen tanto que ver directamente con la pelota, lo financiero hace a la tranquilidad emocional del No, pero, futbolista. ¿Puedo aportar no dos, termino de dos- Por entender- supuesto. no dos termino- leyendas urbanas? No termino de entender por qué debería ser una obligación del club No, No, tampoco es darles obligación al un psicólogo. asesoramiento. no una obligación, pero por ejemplo, cuando te dan la posibilidad de tener un psicólogo, justamente Bueno, para pero si tratar está de... angustiado no puede para- correr, por- Santiago. pero la angustia, tenés a un psicólogo donde vos ese canal lo tenés para evacuar las angustias y también se tocan con el psicólogo temas personales que tienen que ver con la vida privada. Bueno, el ver frustrado tu patrimonio, el equivocarte en los negocios, el invertir mal el dinero, también hace que emocionalmente el deportista Claro. entre en un colapso, entre en frustración. Que se quede más tranquilo, vos decís. Por supuesto, tiene que ver también con la tranquilidad emocional de un deportista, el saber dónde ubica su dinero, el tratar de que invierta de la mejor manera. Hay muchos chicos que por ahí, en el ambiente del fútbol, no se viene de contextos favorables. Yo me acuerdo de dos leyendas urbanas, que seguramente vos también conocés.
el día que el Burrito Ortega firma su primer contrato, Pasarela sabía lo que iba a hacer y lo espera en la puerta de la concesionaria de BMW, lo agarra, lo sube al auto y se lo lleva a una inmobiliaria, le dice primero compra el departamento y después fíjate. Muy bueno. Sí. Y la de Bianchi, el día que lo sancionó Barijo porque llegó con un auto importado 0 kilómetros y no se había comprado un departamento todavía. Lo sancionó, no jugás hasta que no te compres el departamento. Sí, yo también tuve a Julio Falcioni, que a un compañero mío le hizo vender el auto. Apenas trajo el auto, un Mercedes-Benz, apenas trajo el auto al entrenamiento, se lo hizo vender automáticamente, lo había separado del plantel y le dijo, hasta que no lo vendas no vas a jugar. Bueno, pero un poco para ayudar a esos chicos tan jóvenes con grandes sumas de dinero que pueden equivocarse, se ven tentados en tener un auto lindo, barcos. Las tentaciones son muy, muy grandes. Mañana Diana, te rompiste la rodilla y perdiste todo. Pero a veces hay que tomar dimensión de que el deportista tiene fecha de vencimiento y esa fecha de vencimiento es muy, muy pronta. No se sabe bien cuándo va a caer, no se sabe si dura 10 años o 15 como dicen. Tiene que ser una carrera excelente para mantenerte en el alto rendimiento durante 10, 15 años. Puede que ese éxito que te llegó tan pronto no lo puedas sostener en el tiempo. Claro, la plata se acaba. Y ese dinero que de repente te llega, te acostás pobre y te levantás rico, tenés que tener mucho cuidado cómo lo invertís y por eso este porcentaje tan alto que marcan estos estudios que han hecho, estas figuras son una porción de ese porcentaje, pero en la vida diaria del deportista de alto rendimiento, hoy por hoy, muchos se tienen que remangar y salir a trabajar como cualquiera porque no les alcanza, porque no han sabido invertir muy bien el dinero. Y arrancando de cero, ¿no? En un momento de la vida donde tendrían que estar quizás en el clímax de su profesión, si fuesen, no sé, contadores, bueno, ellos tienen que arrancar una nueva vocación. Tal cual, contadores, arquitectos, abogados, creo que el clímax de su carrera está en los 40 y pico, donde ya algunos tienen su cartera de clientes, su experiencia o lo que sea, como para de ahí en más ir para arriba. Bueno, el futbolista es muy joven y es muy virgen también a la hora de saber qué hacer con tanto dinero. Su energía no estuvo puesta en prepararse con los números y saber qué hacer con eso, sino que estuvo todo lo contrario, en un lado totalmente paralelo, como para tratar de crecer en lo deportivo. No tenía nada que ver con lo numérico, no saben bien qué hacer. Por eso me parece que es importante que en algún momento los clubes puedan dar un apoyo, un pantallazo, como para que también sea protegerlos psicológica y emocionalmente sus bienes. Bueno, ¿vos invertiste bien tu dinero? Por eso está acá sentado con nosotros. Yo siempre le hago preguntas impertinentes. Sí. Algún día me va a contestar mal, pobre. No, estoy bien, no me puedo quejar. Nosotros vamos a ir un corte. Al regreso vamos a seguir analizando el contexto político de la Argentina en un año electoral como es el 2019. Va a estar en nuestros estudios aquí sentado con nosotros Lucas Delfino, que es subsecretario de Relaciones Municipales de la Nación. Y tal como les anticipé antes del corte, vamos a tener una evaluación, un panorama de lo que es la política en este año electoral, principalmente o con bastante foco también en lo que es la provincia de Buenos Aires, con Lucas Delfino, que está aquí con nosotros, es subsecretario de Relaciones Municipales de la Nación. Gracias por estar aquí esta noche. Un gusto, gracias por la invitación. Bueno, un poco hacer la evaluación de lo que es este año electoral en la Argentina en un día o en unas semanas, como veníamos hablando con Gise en el primer bloque, muy convulsionadas por la política y principalmente por la economía, por los datos no alentadores que está teniendo el gobierno. Sabemos que es un momento difícil, tenemos la convicción de que se van a comenzar a ver datos más alentadores a partir del mes próximo, pero la verdad, acá lo más importante es el trasfondo que se está viviendo y primero es reconocer, porque hoy tenemos un INDEC que da un número con el cual no nos sentimos cómodos, nos encantaría y venimos trabajando para que sea otro, pero tenemos un INDEC que dice la verdad. Y la verdad nosotros consideramos que la Argentina viene teniendo los mismos problemas hace 60, 70, 80 años, cada uno ponga el número que quiera poner. La verdad que tenemos que sentar las bases para comenzar a discutir otra Argentina. Y la mayoría de los argentinos queremos otro futuro. La discusión es cuál es el camino. Digo, los diagnósticos sabemos que nos han llevado hasta acá. Hoy los que buscan los mismos atajos de siempre. Yo veía hace poco el lanzamiento a presidente de un candidato que ya se lanzó varias veces y decía, estoy a favor del empleo, estoy a favor de la producción. Digo, lugares comunes que estamos a favor todos los argentinos.
El tema es cuál es el camino, y los que tuvieron la oportunidad de hacerlo nos dejaron 30% de pobres. Bueno, la verdad creemos que hay que desandar otro camino para que la Argentina logre esta agenda de desarrollo, por la cual nosotros estamos convencidos de que nos vamos a insertar al mundo de un lugar serio, un lugar de igual a igual, un lugar que va a permitir comenzar a zanjar estos problemas estructurales. Yo entiendo que el gobierno esté convencido y que quiera ir en esa dirección. El presidente dijo en varias oportunidades que hay que tener paciencia, que este es el único camino que hay para seguir, pero la verdad es que los ciudadanos no estarían acompañando, según las últimas encuestas, en que el electorado no se ve convencido de que le puede llegar a cambiar esto en un mes o en 2 meses o en un año en esta perspectiva como para volver a votar a Cambiemos. Si nosotros teníamos esta charla, este diálogo en abril del 2015, ninguna encuesta decía que era posible que María Eugenia Vidal sea gobernadora. Muy difícil era que Mauricio Macri gane a Daniel Scioli. En ese momento se discutía si Scioli ganaba en primera vuelta o no ganaba. La verdad, los que marcan la agenda son los políticos y son los grandes dirigentes. Las encuestas sirven para saber el momento y demás. Nosotros trabajamos mucho con encuestas, pero tampoco nos tenemos que dejar obnubilar. La verdad que es un momento difícil y hoy tenemos que buscar soluciones que hoy acompañen en este momento. Es por eso mañana va a haber una serie de anuncios y también entender, yo por mi rol de articulador de todos los municipios de la Argentina, viajo por cada rincón, más allá que soy un dirigente de la provincia de Buenos Aires, del conurbano. Y la verdad que esta crisis... De Hurlingham. De Hurlingham. Sos candidato a intendente de Voy a ser los candidato. llamados sin tierra, ¿no? Voy a ser candidato a intendente y próximo intendente, pues estoy convencido de que los vecinos de Hurlingham quieren un cambio. Bueno. Pero lo que digo es que centralmente esta crisis, este momento difícil, es algo de los conurbanos de nuestro país, que también te marca las asimetrías que venimos teniendo. Porque por diferentes temas, las provincias petroleras, con el tema del dólar y del petróleo, están en un buen momento. Las provincias, las situaciones de las economías regionales han logrado una recuperación. El turismo es un factor de desarrollo en todo nuestro país con la revolución de los aviones. El litio se está desarrollando, Vaca Muerta se desarrolla, las obras de infraestructura empiezan y se terminan. La verdad, alcanza, no porque la situación económica está siendo difícil, pero hay una Argentina que se está poniendo de pie. Cuando nosotros asumimos, había 4 provincias con superávit de las 24, hoy tenemos 20. Hemos logrado establecer las bases de una Argentina con desarrollo, porque creemos que es importante. Pero la verdad, ante esta situación económica, no es que venimos a decir está todo bien. Todo lo contrario, reconocemos, ponemos la verdad sobre la mesa y creemos que este es el camino. Y la mayoría de los argentinos quieren un futuro diferente. Delfino, desde tu función, sos como una especie de frigerio, ¿no? O sea, si eres el ministro del Interior, vos coordinás a nivel municipios. ¿Cuál es la realidad con la que te encontraste a nivel municipal, puntualmente en la provincia de Buenos Aires, y qué es lo que existe ahora? O si querés contar alguna perla del interior, también es bienvenida, pero ya que hoy estamos analizando la provincia de Buenos Aires, ¿qué es lo que te encontraste hace 3 años y medio y qué cambió? La verdad, había una grieta grande, también en lo local, también en el metro cuadrado, que se pudo romper rápidamente, pero muchas veces hasta el propio oficialismo. Había intendentes que en ese momento estaban dentro del peronismo, del kirchnerismo, que se sentían que no había diálogo y que había una entrega hiperdiscrecional de la obra pública, de los recursos, de acuerdo al alineamiento político. Eso hoy se modificó completamente. Y con hechos concretos, con Rogelio Frigerio, con el presidente Macri, por ejemplo, hicimos 2 encuentros nacionales de intendentes, donde vinieron 2.000 intendentes de los 2.300 gobiernos locales que tiene nuestro país. Armamos almuerzos del presidente con los intendentes de las capitales. 2 hechos inéditos en nuestro país. La verdad que creemos que tiene un rol preponderante los intendentes para lograr esta Argentina de desarrollo. Pero cuando ustedes hacen una obra de infraestructura en un municipio opositor, saben que esa obra va a ser capitalizada por el intendente. Pero ¿sabes cuál es el tema de fondo? Que si nosotros seguimos con esa discusión tan chiquita y a ver cómo hacemos para ganar la próxima elección, seguimos dentro de la misma problemática que nos trajo hasta acá la Argentina. Ese cortoplacismo que constantemente estamos viendo, cómo hacemos para capitalizarlo. Obviamente que todos estamos en la política y tenemos la vocación de seguir construyendo esta agenda, pero porque es lo mejor para la Argentina. La verdad que la discusión es del intendente, no es, pero la obra pública, al final del día, no termina siendo ni del intendente, ni del gobernador, ni del presidente, es del vecino, es de la gente. Y es esa obra la que le dio dignidad, cloaca, vivienda, agua potable. La verdad que fueron muchos años que se dieron discusiones, discursos, cadenas nacionales a favor de los que menos tenían, pero por ejemplo, en Hurlingham, en mi distrito, inicio del 2015,
el 40% tenía cloaca, el 20% tenía agua potable. Acá, 30 kilómetros del Obelisco. Y esa era la situación estructural con la cual recibimos la Argentina, donde se habían agotado todos los stocks, el stock energético, el stock de infraestructura, el stock ganadero. Y ahora esa era la situación de la Argentina. Y reitero, porque hay veces que algún periodista, algún colega de ustedes o algún vecino me dice, Lucas, está bárbaro, pero la verdad, ¿sabes qué? No llego a fin de mes y me cuesta. La verdad que es difícil. Pero nosotros estamos convencidos que ese es el camino y pensar un camino a largo plazo. Porque la verdad, la Argentina viene pensando de elección en elección, de curandero en curandero y que volvemos a caer en el mismo pozo. Bueno, es una oportunidad para la Argentina. El problema es que si no se llega a fin de mes, y son muchos los que no llegan a fin de mes, especialmente en la provincia de Buenos Aires, pueden perder las elecciones. Digo, hoy en La Plata, no lo dicen las encuestas, lo dicen los gente de María Eugenia Vidal, si las elecciones fueran hoy, María Eugenia Vidal pierde la provincia de la mano de la boleta de Mauricio Macri por esta crisis. ¿No fue un error no desdoblar la elección en la provincia de Buenos Aires? Había media dirigencia de Cambiemos que estaba a favor del desdoble, había media que no. Digo, la verdad que lo vamos a saber con el hecho consumado. Creo que acá hay un equipo, hay un conductor que es el presidente y María Eugenia tiene un rol enorme y yo pienso que la gran mayoría de los bonaerenses no se les ocurre que María Eugenia no sea su gobernadora para lo que viene, con las transformaciones que ha dado en serio, digo, porque nadie duda. Che, María Eugenia luchó contra las mafias y la verdad que nadie lo duda. El narcotráfico se frenó en la provincia de Buenos Aires y la verdad nadie lo duda. Se terminó la connivencia y la verdad nadie lo duda. Y vos ves la provincia o los problemas estructurales que tiene. Vos decís, che, falta un montón. De los 80 hospitales, había 50 con peligro de derrumbe y se va a terminar el mandato con todas las salas, con las salas de urgencia renovadas. Y la verdad que son procesos, y yo lo mismo me pasa discutiendo en mi distrito con respecto a la situación de las escuelas. No es que nosotros pusimos una bomba hace 2 años y medio cuando asumimos. Estamos recuperando años y años de que no haya inversión. Hoy se pudo, un hecho muy importante, se pudo acordar la paritaria docente. Después de un año que fue muy caótico y donde tenemos un representante sindical que dice que quiere ser candidato a diputado por el partido opositor. Digo, la Argentina está todo mezclado. Pero entonces, eso no defiende los docentes. ¿Lo de los docentes fue una medida política o fue una medida de política electoral? Todo es política, ¿no? Digo, pero puede ser más tendenciosa al electoral. Pero vos pensás que nosotros asumimos la provincia de Buenos Aires y no estaban los recursos para poder pagar los aguinaldos. Esa es la provincia que nosotros recibimos con una paritaria que había dado el anterior gobernador impagable. Esa fue la provincia que recibimos. Hoy es una provincia en superávit, se recuperó el fondo del conurbano, a partir del año que viene va a ser automático. Veníamos de casi 20 años del mismo signo político del presidente con el gobernador y nunca se habían discutido este tema. María Eugenia se plantó y dijo, che, esto le corresponde no a María Eugenia Vidal, le corresponde a los bonaerenses. La provincia de Buenos Aires genera el 40% de todo y recibía el 20% de coparticipación. Bueno, empecemos a solucionar estas asimetrías. Es parte de discutir. Y volviendo a lo municipal y a lo local, que es mi tema, digo, nosotros le hemos dado más recursos que nunca en la historia de las provincias, que eran de ellos, pero que había que discutirlos. Cuando asumimos, el 24% de la torta, de la cantidad de recursos que recibe el gobierno nacional iba a las provincias. Hoy es el 36%. Medidas correctas de las provincias, pacto fiscal, medidas correctas en el gasto, no ampliar las plantas, digo, porque son medidas muy importantes, mayor cantidad de recursos que les corresponde a las provincias, hoy permite que tengamos 20 en superávit. Pero hay que dar una discusión más, cómo esos recursos bajan a los municipios. Hay muchos gobernadores que golpean la mesa en la Casa Rosada hablando de federalismo, pero después no hacen lo mismo en sus municipios, no hacen lo mismo en sus provincias a sus municipios. Entonces hay que dar esa discusión que es un paso más. ¿Cómo nosotros podemos bajar ese gasto a los municipios? Porque no hay mejor gasto que es el de cercanía. La gente hoy, en este mundo más interconectado que nunca que tenemos, siente los problemas muy cerca y las soluciones muy lejos. Siente el gobierno nacional lejos, el gobierno provincial lejos, al intendente lo siente ahí cerca. Entonces no hay mejor gasto que el que controla a la gente con su intendente. Y para que nosotros grafiquemos estos 2.300 municipios que tiene la Argentina, 270 tienen más de 20.000 habitantes, tenemos 2.000 que tienen menos de 20.000. Es una enorme cantidad de gobiernos locales que la gente está muy cerca. ¿Cuál es la preocupación de la mayoría de las personas que integran los diversos municipios de la Argentina? La verdad, cada provincia es un país aparte en nuestra Argentina federal, pero yo te lo puedo resumir con las obras importantes de infraestructura. Hoy el tema de vivienda, faltan 2 millones de viviendas en la Argentina. Es un problema estructural enorme y que por más que se inviertan una enorme cantidad de recursos no lo vamos a solucionar. Y los servicios básicos, agua, cloaca, asfalto, y también romper esa lógica. Y te digo, enorme cantidad de intendentes vienen y dicen,
necesito el cordón cuneta, necesito el asfalto, ¿viste? Porque la gente me está... Y la verdad, ¿tiene sentido que el gobierno nacional desde acá haga un asfalto en Charata? ¿O es más lógico que el gobierno haga el aeropuerto, la autopista, la planta cloacal y del asfalto se encargue el municipio pero que tenga los recursos para hacerlo? Digo, hay casos exitosos en nuestro país, que es lo que nosotros tratamos de hacer. El año pasado y este año nuevamente lanzamos un ranking de municipios. Premiar a los mejores municipios. ¿Por qué? Porque hasta ahora la lógica venía dando que los que peor hacían las cosas eran los que más recursos se llevaban para que no exploten. Bueno, hay casos exitosos. Neuquén, la ciudad de Neuquén, con Pechi Quiroga, tiene el 33% de su presupuesto en gasto corriente. 50% de su presupuesto, son 2.000 millones de pesos, lo invierte en obras de infraestructura del propio municipio. Se puede. Sí. En Lo de perdón, ¿no? lo de las obras es muy importante y eso nadie lo discute. Me parece que hoy lo que está pasando es otra cosa, es lo que se está discutiendo, dudando, los mercados, el círculo rojo, incluso algunos votantes, es si el presidente puede controlar esta crisis, digamos, si puede domar el dólar y si puede domar la inflación. Son prioridades, ¿no? Lo de las obras, nadie lo cuestiona y se ve, pero me parece que hay prioridades que en este momento pareciera como que no le pueden encontrar la vuelta. Ha demostrado que es, además de un gran presidente, un gran piloto de tormentas. Lo que pasó el año pasado no fue sencillo, fue una crisis profunda, dura, con una devaluación muy grande y el presidente puso el norte. Yo estoy convencido de que a la elección vamos a estar discutiendo otros temas, no porque esté resuelto lo económico, sino porque la mayoría de los argentinos van a apuntar a una construcción de futuro diferente. Y nosotros estamos convencidos que va a ser una discusión de un futuro con esfuerzo, con trabajo que nos va a costar, versus un pasado que nadie quiere volver. Cuando uno revisa el trabajo que ahí tiene Diana en sus manos, uno se pregunta, generalmente tenemos una cosmovisión muy centralista, ¿no? Muy Buenos Aires, conurbano, y ya nos olvidamos del interior de la provincia de Buenos Aires y todo eso. Pero hay algunas provincias que parecieran que tuvieran municipios que ni las gobernaciones saben que existen. ¿Es un prejuicio muy de porteño eso o realmente pasa que hay municipios que están olvidados hasta por las propias provincias? Es muy bueno lo que decís. Cuento algunas anécdotas en este libro, La Revolución de los Municipios, que me ha pasado de visitarlos y que el intendente diga, sos el primer funcionario que viene, y yo le digo, ¿qué, del gobierno nacional? No, ni el gobierno provincial nos visita. Y entender esos intendentes, esos jefes comunales que tienen una vocación de transformar su localidad. Yo ahí cuento una anécdota y tengo realmente muchas para contar. Una de ellas, había un intendente de un municipio muy chiquito de San Luis, Villa del Carmen, 800 habitantes. Y el tipo cuando llega, viene y me dice, che, me habían dejado 2 máquinas de escribir. Me dice, se habían llevado las carretillas, los rastrillos. Me dice, no había nada. Me dice, como la gente no le prestaba ningún servicio, no pagaba los impuestos, me dice, no tenía nada, los empleados no cobraban. Es un municipio ficticio. Claro, y le digo, y entonces, le digo, ¿qué hiciste? Y ustedes saben que esos pueblos del interior todavía pasa que está la radio en el pueblo, que escucha todo, pero con los parlantes a la calle, ¿viste? Que es así. Y me dice, no, salía a comunicar a la tarde, que yo a las 6 de la tarde, cuando terminaba de trabajar, iba a poner mis herramientas y convocaba si los vecinos querían sumarse A construir. a trabajar juntos. Me dice, no hubo tarde que no tenga menos de 50, 60 vecinos que venían con su carretilla, con esto como terminaba. Está bien, pero eso es muy lindo y muy épico, pero también te muestra un costado que es patético de la política. No, pero ¿por qué? Digo, tenés un tipo que llegó a intendente Sí. y lejos de... No, por eso, de él es divino, pero de la No, parte de la pero- gobernación uno dice, pará, ¿qué hiciste? Totalmente. Pero, te digo, él convocó a la gente, pudieron arreglar y me traía las fotos, me mostraba las fotos en el celular, recuperaron la pileta municipal, recuperaron el municipio, me decía que tenía unas rajaduras que entraba el sol. Me dice, la gente volvió a pagar los impuestos, pudimos ponernos al día con los empleados, pudimos ahora comprar algo de maquinaria con una ayuda, con esto y lo otro. A lo que voy, que uno, como bien vos decís, hay veces que idealiza estos varones del conurbano, esta política, digo, y demás, y la gran mayoría tenés 2.000 tipos que tienen un rol de intendente, que están luchando todos los días para solucionarle la vida al vecino. Y a mí en lo personal me encanta el tema municipal, soy un fanático, un apasionado del metro cuadrado, porque al final del día nosotros vivimos más felices o menos felices con lo que pasa en nuestro metro cuadrado. Si podemos llevar a nuestros hijos, yo tengo una hija chiquita, Olivia, de 2 años y medio, si la podés llevar tranquila a la plaza o no, si podés entrar a tu casa, si estás tranquilo. Si ¿Y en no tu tenés que metro hacer- cuadrado qué pasa en Hurlingham? No, en Hurlingham la verdad que está muy abandonado hace mucho tiempo. Cambió el intendente en el 2015, pero hubo más continuidad que cambio. Y la verdad,
Hurlingham tiene una cantidad de características para tener, para ser una ciudad diferente, un potencial con el arte, con la cultura, y la verdad que está muy abandonado y creo que hay una linda oportunidad. En 2017 ganamos la elección, por primera vez en la historia no ganó el peronismo, no ganó lo mismo de siempre, y estamos trabajando para este año representar a los vecinos de Hurlingham. Tenemos un gran equipo y estamos convencidos que se puede dar. La verdad hay que animarse, ¿no? ¿La campaña la empezó o todavía no? La verdad, pero para mí la política es una postura ante la vida. Entonces digo, Hurlingham es mi casa, es mi barrio y es todos los días hacer política. Digo, después obviamente uno intensifica un poco más de cara a lo que viene, pero digo, yo la verdad quiero ser intendente para poder que todos los vecinos y toda la gente que uno quiere viva mejor. La verdad vos ves cómo se han transformado otros distritos vecinos, o esto, conocer grandes anécdotas de cada rincón de nuestro país. ¿Qué vos decís? Por ejemplo, el caso de Hurlingham, asumió con 1.200 empleados municipales, hoy tiene casi 3.000. Digo, ahí está, donde vos cuidás ese peso para darle una solución al vecino o para seguir engrosando la política. Bueno, me acaban de regalar La Revolución de los Municipios, lo voy a leer para ver todas las anécdotas y todos los comentarios que tiene Lucas Delfino de los diferentes lugares de nuestro país. Gracias por estar aquí esta noche. Un gusto, gracias a ustedes por la invitación. Vamos a un corte, enseguida regresamos. Iniciamos el tercer bloque con lo que no podemos dejar pasar y Nicolás nos tiene un debate para todos nosotros aquí en la mesa. Sí, ¿Por qué? ¿Corresponde o no corresponde mantener bloqueados, o sea, bloqueados sería en castellano, o sea, los contenedores de basura? A partir de ahora los de la avenida Corrientes van a tener un sistema... ¿Dónde está la peatonal? Donde está la peatonal, la flamante peatonal nocturna, con una tarjeta magnética que va a llevar el camión de recolección para poder desbloquearlo. Como pueden ver en las imágenes, ahí tienen la avenida Corrientes, ahí ya tienen las protestas. ¿Y las protestas por parte de quién se dieron? Por parte de todos lados. Pero antes de abrir al debate para que cada uno de nosotros opinemos, hay que aclarar dos campanas. Valga la redundancia porque se le llaman campanas a eso también, ahora me estoy dando cuenta, perdón, muy cansado a esta hora. Pero tenemos, por un lado, el grupo de la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores que dicen esto es una medida que atenta contra nosotros. ¿Por qué? Porque creen que se puede llegar a expandir a toda la ciudad la medida. Pero por otro lado, los comerciantes de la zona te dicen que el único depósito que se hace en esos contenedores es de restos de comida. O sea, no hay cartones, porque para los cartones ya tienen contratadas a otra empresa que se llama, bueno, se llama Hugo, la empresa la conocemos todo y no tiene nada que ver como yo, no es una empresa que recolecta mercadería que no sirve ni para alimentar, porque esa zona también, cuando sobra comida a la noche, la entregan. Cuando hablamos de las que descartan ahí, son los restos de comida que no se cocinaron, qué sé yo, restos de pollo, carne que sobró, residuos. Dos comerciantes de la zona dicen que eso es lo que tiran ahí. Los recicladores dicen que atentan contra su escasa fuente de ingreso, que claramente nadie saldría a revolver basura si tuviera sus problemas económicos resueltos, y el temor a que se expanda a toda la ciudad de Buenos Aires. Así que, ¿y cuál es tu opinión? Los Hoyo. Ah, no, él quiere que primero hablemos nosotras. O nosotros y después habla él. No, ¿Qué te parece? Mi opinión es, obviamente, bueno, una de las cosas que he escuchado hoy, antes de dar mi opinión, es que esto es algo que podemos esperar en el primer mundo, no en Argentina. Mira, si en el primer mundo también tenés que bloquearlo, tan primer mundo no es si hay cartoneros. El tema es... Igual yo he visto cartones en todas partes del mundo. Por eso, si lo bloqueás en el primer mundo, estás haciendo y estás en contra del cartón, estás igual, tenés un serio problema. La verdad que con la separación de los residuos uno va empezando a observar otras nuevas fuentes de trabajo, como son el tema de los cartones, ¿no? O sea, entonces, a mí la primera sensación que tuve cuando escuché la noticia es como, sentí como que hubo un retroceso. ¿Se acuerdan cuando Mauricio Macri en 2002, 2003, que era recién empezaba a hacer política y criticaba a los cartoneros porque decía que se robaban la basura y que generaban, bueno, no sé si se acuerdan, y después terminó reconociendo como muchas cosas, el ahora presidente ha reconocido errores de que eran recicladores urbanos y que eran necesarios, ¿no? Modificó ese concepto con el que había arrancado a hacer política.
no sé si es solamente para la avenida Corrientes y Ese es el porque- temor que tiene. y claro, Que sea una prueba me piloto. parece que quizá no es el momento político No. oportuno También es cierto, un dato más les para agrego. hacerlo en medio de esta crisis, ¿no? Un dato más, agrego antes que faltó, es que una cosa es lo que dicen los comerciantes, que ellos solamente tiran los residuos orgánicos, pero también es cierto que en la ciudad de Buenos Aires se dejó de separar residuos hace rato. Ujú. Así ¿Ustedes separan? Sí, siempre. Me parece que es fundamental. Hoy en día adaptarse a reciclar es fundamental. Igual lo llamativo de todo esto es que en una época como la que estamos se utilizan recursos para este tipo de cosas con gente que tiene tan escasas fuentes de ingreso, ¿no? Sí. No se sabe bien si es por un tema de sanidad, si es por un tema de proteger la materia prima que hay adentro de esas campanas, porque por ahí es tan valiosa también para el gobierno, para el Estado, para lo que sea. que Sellarlas. sellarlas es una manera de proteger lo que hay interesante lo que está adentro. viendo. Sí. Sí, también hay una pregunta que podía solucionar y destrabarlo automáticamente. Te doy la tarjeta, pero le pongo... Te doy la tarjeta al reciclador urbano, pero el bloqueo, como mostraron en la máquina, que queda automáticamente bloqueado y solamente puedas abrirlo a partir de las 10 de la noche y así nos garantizamos. No, de que pero es haya interesante basura lo de que día y todo plantea, eso. lo que Y vos- plantea Santi, y porque ahí en el sentido que integramos quizás a lo que todos. tiene que estar sellado, ¿no? Ahí habría que evaluar Si es también. una cuestión bromatológica. Claro. Claro. Eso, También puede bueno, ser, eso es sí, otra obviamente. cosa, obviamente. No, pero es Pero nadie sabe interesante. explicarlo. Pero ese punto de vista yo adhiero principalmente, y con esto cierro, porque habría que evaluar entonces si se da realmente la separación de los residuos. Entonces, si No se da se la separa. separación de los residuos y los cartones van por un lado y el resto de los residuos por el otro, en realidad los cartones tendrían que ir a un lugar efectivo donde estén estos recolectores. Pero campanas verdes casi no se ven más en la calle. Se ven solamente las campanas grises. Entonces quizás el tema y el debate sea mucho más profundo. Bueno, chicos, gracias No, por por favor. este debate entre todos. Me encanta cuando nada. Gracias a debatimos vos. entre todo el equipo. Gracias para ustedes también por acompañarnos en el día de hoy. Regresamos mañana a las 11:30. No, a las 11. A las 23. A las 23. Haciendo A las Hoy Nos Toca 24, la si Noche.